Jesús dijo, si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Soy Michael Mercado y esto es el texto bíblico en podcast. Abre tu Biblia, que juntos escucharemos la voz de Dios. Hoy meditaremos en el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Los textos bíblicos que abordaremos están desde el versículo 20 hasta el versículo 26. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. Amigos, ninguno de los otros evangelios nos relata este incidente, esta historia. No aparece en los otros evangelios, solamente esta historia es propia del Evangelio de Juan. Realmente, el cuarto evangelio, amigos, fue el que escribió especialmente para presentar la verdad del evangelio de una manera que los griegos la pudieran entender y aceptar. Así que es natural que sea que en este evangelio en el que nos encontramos con esta historia. Amigos, no nos tiene por qué parecer extraño que hubiera griegos en Jerusalén en el tiempo de la Pascua. Es posible que ellos no hayan sido ni prosélitos ni temerosos de Dios, que era de esta manera como los judíos los llamaban, ¿verdad? A los simpatizantes que asistían a los cultos de las sinagogas, pero no habían llegado a qué cosa, al punto de someterse a la circuncisión. Amigos, los griegos eran peregrinos inveterados, llevados de acá para allá por el deseo de descubrir cosas nuevas. Esto, ¿verdad?, era una característica principal de los griegos, amigos. Ellos siempre querían descubrir nuevas cosas. Debemos recordar lo siguiente, amigos. Ellos eran buscadores de la verdad por encima de todo. No era raro encontrar a un griego que hubiera pasado de una escuela filosófica a otra, incluso de una religión también cambiándose a otra y de un maestro a otro. Solamente, ¿saben por qué? En busca de la verdad. Debemos recordar, los griegos eran buscadores natos de la verdad. Mira lo que dice el texto bíblico. Señor, queremos ver a Jesús. El versículo 22 que dice, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron ¿a quién? A Jesús. Acá hay un principio, una enseñanza grande e importante, queridos amigos. Ellos, cuando los griegos les dicen queremos ver a Jesús, ¿verdad? Felipe, ¿a quién va? A Andrés. Después Andrés va y a quién le dice, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron ¿a quién? A Jesús. Cuando una persona quiere conocer a Cristo, necesitas llevarlo a la Escritura, necesitas llevarlo para que aprenda de él, necesitas guiarle. Estos griegos, amigos, que habían ido a Jerusalén en el tiempo de la Pascua, no podrían por lo menos, ¿verdad?, pasar sin visitar el templo y se encontrarían en el atrio de los gentiles. Es posible, amigos, que ellos hayan presenciado aquella escena terrible, ¿recuerdas? De la expulsión de los comerciantes en el mismo atrio. Y tal vez ellos cuando vieron eso, cuando Cristo estaba expulsando eso a estas personas que estaban ahí, tal vez ellos querían saber más de este hombre, ¿verdad?, que era capaz de hacer tales cosas. Amigos, en cualquier caso y fuera donde fuera, este es uno de los grandes momentos de la historia de la palabra de Dios, de la historia evangélica, del evangelismo que acontecía aquí. Porque aquí se nos insinúa tímidamente por primera vez que el evangelio estaba llegando o había llegado a todo el mundo. Amigos, notemos algo importante. En los versículos 22 se menciona algo y dicen, ¿verdad? Ahí se habla cuando Felipe va y se lo dice a Andrés, y luego Andrés con Felipe van y se lo dicen a Jesús. Los griegos, en primer lugar, ¿a quién se dirigieron? Los griegos se dirigieron con su petición a Felipe, ¿recuerdas? ¿Por qué a Felipe, amigos? ¿Por qué no fueron directamente a Andrés? ¿O por qué no fueron directamente a Jesús? No lo podemos decir con seguridad, pero es muy probable que fuera porque el nombre de Felipe es griego. Y tal vez ellos pensaron que uno que se llamara así como ellos, tal vez los iba a comprender mejor, ¿verdad? Y los trataría con más deferencia. No obstante, amigos, Felipe no sabía qué hacer. ¿Y fue y qué hizo? Y fue a consultárselo a Andrés. Andrés no tenía la menor duda en esos casos. ¿Y qué hizo? Y los llevó a Jesús. La primera enseñanza de esta historia. Tú necesitas ir a Cristo.
y tú necesitas llevar a tu familia, a tus amigos y a tus vecinos a Jesús. Andrés ya había descubierto por aquel entonces que no había nadie que pudiera ser una molestia para Jesús. Amigos, Andrés sabía que Jesús no le volvería la espalda a ningún sincero buscador. Estos fueron los primeros griegos que estaban buscando a Jesús. Diariamente, ¿tú a quién buscas? Tu familia, tus amigos, ¿a quién están buscando? Si ellos buscan a Jesús, por favor, llévalos rápidamente a Jesús. Acá nosotros también en esta historia notamos una respuesta. Acá aparece una paradoja, ¿verdad? Jesús les respondió diciendo, ¿qué fue? ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva, ¿qué dice? Lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que odia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Queridos amigos, aquí nosotros encontramos 3 puntos importantes que no debemos olvidar, porque acá se presenta, Cristo estaba enseñando, pero estaba enseñando a través de una sorprendente paradoja. En primer término, Jesús está diciendo que solo por medio de la muerte viene la vida, amigos. ¿Quién entregó su vida para que tú puedas vivir eternamente? Cristo, ¿verdad? Entregó su vida. Cristo fue a la cruz, murió para que tú y yo podamos tener vida eterna. El grano de trigo es ineficaz e improductivo mientras se conserve. Como si dijéramos, ¿verdad? Tal vez el grano puede estar seguro y salvo. Es cuando se arroja a la tierra y se entierra como en una tumba cuando lleva fruto. Fue la muerte, amigos, de Jesús lo que dio vida al mundo. Fue la muerte de los mártires lo que permitió que la iglesia pueda crecer e expandirse. Recuerda, la sangre de los mártires es la semilla del evangelio y también de la verdad. Queridos amigos, yo quiero finalizar ahora con el versículo 26. Si alguno me sirve, dice, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre, que dice ahí, lo honrará. En tercer y último lugar, amigos, Jesús está diciendo que la única manera de no perder la vida es darla. Recuerda, y también Jesús está mencionando que la grandeza no se obtiene más que mediante el servicio. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Hoy es un buen día para recordar que necesitamos ir a Jesús y necesitamos llevar a las personas a Cristo. Y en ese advenir nosotros estamos sirviendo a Jesús, predicando su evangelio, cumpliendo con la gran comisión. Y dice el texto bíblico, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Qué honra más grande, queridos amigos, que poder ser salvos por la sangre de Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a cada amigo, amiga que está del otro lado de la pantalla y ayúdanos cada día a poder ir a Jesús y compartir el evangelio. Queremos servirte, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.